Estimados, vamos a dedicar este segundo vídeo referido a la autoridad política y a su ejercicio a definir y encuadrar brevemente cuál es la naturaleza y cuál es la finalidad de la autoridad política. Lógicamente, según la tradición clásica, según la tradición tomista, que es el fundamento de la filosofía que nos mueve como pensadores y como católicos, por supuesto. Hay que decir en primer lugar una cosa muy importante, que a día de hoy se presta a mucha confusión. ¿Cuál es el origen del gobierno? ¿Cuál es el origen de la autoridad política? El origen de la autoridad política puede ser o bien la convención humana de los hombres, o bien la naturaleza. El gobierno entendido como pura convención humana es un elemento puramente voluntarista y es un elemento puramente moderno, que se basa en la idea, aquella idea abstracta del contrato social rusoniano. En cambio, la definición del origen del gobierno y de la autoridad política en base a la naturaleza nos da una perspectiva y una percepción diametralmente diferentes. Ya no es la voluntad humana la que establece un gobierno, y por tanto, de la misma manera que la voluntad humana establece un gobierno, pues la propia voluntad humana podría decidir destruirlo, modificarlo, mutarlo de las maneras y en los términos en los que creyese conveniente. El hecho de que el gobierno y la autoridad política tengan un carácter natural nos delimita muy claramente cuáles son sus funciones y cuáles son las limitaciones que la voluntad humana tiene respecto de la comprensión y la aplicación de la autoridad política. Decir que la autoridad política proviene de la naturaleza es decir, en última instancia, que su origen es Dios, como autor de esa propia naturaleza. La naturaleza no se entiende al margen de Dios, y por lo tanto, si el gobierno tiene un carácter natural, por cuanto el hombre es naturalmente sociable y requiere de una autoridad que lo gobierne, que lo ordene y lo coordine en aras al bien común, no podemos obviar que esa naturaleza tiene un autor y ese autor es Dios. Luego, la autoridad política, el poder político, en su sentido objetivo, tiene su origen en Dios. Todo poder viene de Dios. Y esto nos lo dice el propio Jesucristo cuando se dirige a Poncio Pilato en el momento de su juicio, digamos, civil. Ahora bien, ¿qué ocurre en cuanto al sujeto? Es decir, la persona concreta en la que se encarna el ejercicio de esa autoridad política. Evidentemente, ese sujeto, el origen o la elección de ese sujeto, no proviene de Dios directamente, sino estaríamos hablando de las teorías del derecho divino de los reyes. No, el sujeto en el que se encarna esa autoridad política está encomendado a las causas segundas, es decir, no tiene que ser designado directamente a través de Dios, o no hay una persona especialmente ungida por Dios para el ejercicio de esa autoridad política, y aquí es donde entra el papel de las causas segundas, que en este caso somos nosotros, la comunidad política. Y eso evidentemente implica que el gobernante pueda llegar a ser designado por la comunidad de los gobernados. Y eso, por supuesto, no va en menoscabo del origen divino de la autoridad. Ahora bien, ¿para qué se constituye y para qué se encarna en una o en unas personas concretas el ejercicio de esa autoridad política? Esto es muy importante. Se encarna no para obedecer a los gobernados, esto sería la democracia, sino para servir a la comunidad política y coadyuvar, dirigirla hacia el bien común. Aristóteles decía que la autoridad política es el guardián de la justicia. Dicho en términos más tomistas, pero no por ello desviados de esta concepción aristotélica, pues es precisamente eso, dirigir la comunidad política al bien común. De hecho, muchas veces cuando hablamos del concepto anarquía, pensamos en la ausencia de gobierno. De hecho, etimológicamente, la palabra anarquía significa eso, ausencia de gobierno. Pero precisamente si entendemos el gobierno desde el punto de vista recto,
es el gobierno que dirige a los demás al bien común. Luego, justamente en aquellas comunidades políticas en las que no haya un gobierno que coadyuve al bien común, existe anarquía, aunque exista gobierno, porque el gobierno no se ordena al fin que por naturaleza le corresponde. Insisto, el gobierno, en la autoridad política, existe por derecho propio y no por delegación. Es la designación concreta de la persona la que puede ser realizada a través de los miembros de la comunidad política. Pero no es que el origen del poder esté en la comunidad política, el origen del poder está en Dios y los miembros de la comunidad política pueden designar a alguien, a una o unas personas concretas para que ejerzan esa autoridad como ministros, pero no como ministros del pueblo, que esto sería la democracia, sino como ministros de Dios. Y no como ministros de Dios en sentido clerical o en sentido canónico, sino como ministros de Dios desde el momento en que su misión es ayudar y favorecer a la perfección de los gobernados. Y esa perfección de los gobernados, en principio, evidentemente, tiene que ayudar a conducirlos al cielo. Por lo tanto, sí que es verdad que, si bien el gobierno no tiene una potestad directa por lo que respecta a la salvación de las almas, sí tiene una función coadyuvadora fundamental. Porque si no se realiza el bien común, es porque el gobierno ha fracasado en su misión. Y si no se realiza el bien común, es mucho más difícil que los hombres que conforman una comunidad política puedan alcanzar también su bien propio. Y por lo tanto es mucho más difícil que puedan salvar su alma. En definitiva, la razón de ser de la autoridad política es la naturaleza. Y la misión de la autoridad política es servir a dicha comunidad política, a sus miembros y dirigirlos al bien común. Y no necesariamente obedecerlos, porque obedecer una voluntad desviada, en este caso una voluntad desviada de la comunidad política, significaría que precisamente ese bien común no se realizase y que por tanto el gobierno no sirviese al fin para el que naturalmente está constituido. Muchas gracias.